En los albores de la Segunda Guerra Mundial surge la figura de Henrik, un alpinista austríaco obsesionado con la gloria. En su mirada hay una mezcla de ambición y vacío. Es un hombre que ha dedicado su vida a conquistar montañas, pero que no ha aprendido a habitar su propio corazón. Henrik pertenece al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el brazo político del nazismo. Es admirado e incluso idolatrado por sus hazañas deportivas. En su entorno, la disciplina, el orgullo y la idea de superioridad nacional son valores incuestionables, pero detrás de esa máscara se oculta un hombre profundamente temeroso de sí mismo. Temor a la rutina, a la paternidad, a la responsabilidad que implica amar de verdad. Por eso, cuando su esposa le anuncia que está embarazada, su reacción no es de ternura, sino de huida. Esta escena temprana en la película es crucial. La mujer está a punto de dar vida, y él está decidido a escalar una montaña. No busca el aire puro, sino escapar del aire doméstico. Le dice a su esposa que pronto volverá, que serán solo 4 meses. Pero esas palabras son tan frágiles como las promesas hechas al pie de una cumbre. Ella lo mira con resignación, sabiendo que ese hombre no pertenece a ningún hogar. Le pide que se cuide, que regrese. Y él, sin voltear, se marcha con una determinación que no nace del amor a la aventura, sino del miedo a quedarse. Antes de partir, encarga a su amigo que cuide de su esposa. Esa petición que parece inocente se convierte más adelante en el punto de quiebre de toda su historia. En realidad, sin saberlo, Henrik deja más que una mujer y un hijo. Deja su identidad, su propósito y el poco equilibrio emocional que tenía. En ese instante su vida toma un rumbo que no podrá revertir. En el tren que lo aleja de su tierra, los flashes de los fotógrafos lo iluminan. Es una celebridad, un símbolo de la juventud aria, fuerte, capaz, disciplinada. Pero en el fondo, el espectador percibe algo distinto, un vacío. Un hombre aplaudido por fuera y hueco por dentro, como si cada aplauso fuera una piedra más en su mochila emocional, pesada, ruidosa, pero vacía. La expedición que emprende hacia el Himalaya no es solo física, sino existencial. Henrik busca conquistar la montaña más alta del mundo, pero lo que realmente intenta es demostrar que puede dominarlo todo: la naturaleza, su destino, su propio miedo. Lo irónico es que en ese proceso termina perdiendo lo único que le daba humanidad. Su esposa se queda sola, su hijo nacerá sin conocerlo y él parte sin mirar atrás, creyendo que la cima le dará lo que el amor no pudo. Psicológicamente, esta parte muestra el síndrome del conquistador, una forma de vacío existencial donde el individuo busca validación a través del logro externo, porque teme enfrentarse a su interior. Henrik, en ese sentido, es un símbolo del hombre moderno, alguien que mide su valor por sus triunfos, que huye del silencio, que teme el compromiso porque lo obliga a confrontar su vulnerabilidad. Su vida está construida sobre una idea de éxito que no resiste el peso del alma. En el fondo, él no quiere ser padre porque eso implicaría algo más difícil que escalar una montaña: ser responsable de alguien, ser espejo, ser ejemplo. Convertirse en padre exige un tipo de valentía distinta, una que no se mide en metros sobre el nivel del mar, sino en profundidad emocional, y él no la tiene, o al menos por el momento. Así, parte a su travesía con el corazón ausente, convencido de que está persiguiendo la grandeza sin saber que lo que en realidad inicia es su caída, porque cada paso hacia el Himalaya será en el fondo un paso hacia su propio descenso interior. La expedición de Henrik y su equipo hacia el Himalaya se convierte pronto en un espejo de su arrogancia. El viaje comienza con entusiasmo, con un grupo de hombres decididos a desafiar la naturaleza, confiados en su técnica, su fortaleza y su voluntad. En los ojos de Henrik brilla la soberbia del que cree que el mundo le pertenece. Pero el Himalaya no es una montaña común, es un templo. No se conquista, se respeta. Y pronto, la naturaleza se encargará de recordárselo. El viento corta la piel como si quisiera arrancarles la soberbia. Las avalanchas rugen como advertencias divinas. Cada paso hacia arriba se vuelve una lucha contra el orgullo. Los hombres comienzan a enfermar, las fuerzas se agotan y Henrik, que busca el triunfo personal, ignora las señales del desastre. Su obstinación es una forma de ceguera. No busca la cima por amor al reto, sino por la necesidad de sentirse invencible, de probar a su esposa, a su país y a sí mismo que es alguien. Pero la montaña, silenciosa y eterna, le responde con su lenguaje implacable: una avalancha. La nieve lo entierra simbólicamente, lo obliga a retroceder, lo devuelve a su pequeñez. Cuando finalmente descienden, exhaustos, cubiertos de polvo y derrota, se enfrentan a una nueva realidad. El mundo ha cambiado mientras ellos estaban entre las nubes. El ejército británico los recibe con fusiles apuntando al pecho. Son prisioneros de guerra.
Alemania ha declarado la guerra y aunque Henrik es austriaco, su uniforme lo condena. De ser un símbolo de prestigio nacional, pasa a ser un enemigo, un número más dentro de un campo de prisioneros. El conquistador se convierte en cautivo. A partir de ese momento, la película desciende, al igual que el alma del protagonista, a las profundidades del encierro. Las vallas, los muros y las miradas vigilantes lo confrontan con aquello que siempre trató de evitar, la impotencia. Henrik, acostumbrado a dominar montañas, se encuentra frente a un obstáculo que no puede escalar: la realidad. En la prisión el tiempo no pasa, se estanca. Las paredes se convierten en una metáfora de su propia mente, un lugar donde resuenan los ecos de lo que fue y lo que ya no puede ser. Los intentos de fuga se repiten una y otra vez. Su cuerpo logra escabullirse por túneles y cercas, pero su mente sigue atrapada en su propio orgullo. Cada vez que lo atrapan y lo devuelven al campo, no solo pierde libertad, también pierde un pedazo de sí mismo. El hombre que antes no soportaba la idea de estar en casa con su esposa y su futuro hijo, ahora añora la simple libertad de caminar bajo el sol. Durante este tiempo escribe cartas. En ellas se revela un Henrik diferente, menos altivo, más humano. Le cuenta a su esposa sobre el cautiverio, sobre su deseo de volver, pero sus palabras llegan tarde. Un día recibe una carta de respuesta, una que no busca consolarlo, sino romperlo. Ella le dice que ha rehecho su vida con su amigo, aquel al que él mismo le pidió que cuidara de ella, que su hijo nacerá y crecerá creyendo que su verdadero padre murió en las montañas, que no vuelva, que no insista. Es un golpe devastador. En ese instante el hombre que temía la paternidad comprende el precio de haberla rechazado. Lo que huyó por miedo, ahora lo pierde por destino. Psicológicamente, esta es la etapa del colapso del ego. Henrik pasa de héroe a prisionero, de padre a fantasma, de marido a olvido. Todo aquello que definía su identidad, su fama, su nacionalidad, su ambición se desmorona. En el vacío del encierro no queda más que él mismo enfrentando a su fragilidad. El encierro externo se convierte en un reflejo del encierro interno que lo acompañaba desde el inicio. El Himalaya lo había detenido físicamente, pero la prisión lo detiene espiritualmente. Su vida, hasta ese momento, había sido una huida disfrazada de aventura. Ahora no hay dónde huir. Solo queda mirar hacia adentro. La escena de la carta es, sin duda, una de las más simbólicas de toda la película. No hay gritos ni violencia, hay silencio. Henrik sostiene el papel con las manos temblorosas, y el espectador comprende que por primera vez en toda su vida siente el peso de sus decisiones. La guerra externa no es nada comparada con la guerra que se libra dentro de él. Esa carta no solo rompe su corazón, también rompe la imagen que tenía de sí mismo, porque ya no puede sostener la ilusión del hombre fuerte. Ahora solo queda el hombre humano, vulnerable, imperfecto, derrotado. Pero incluso en esa oscuridad la vida le da una nueva oportunidad. Entre los intentos de fuga, la desesperación y los meses interminables, comienza a emerger una semilla, la necesidad de redención. Todavía no lo sabe, pero ese viaje que empezó por orgullo lo llevará a su transformación más profunda. En la prisión británica, cada día es igual al anterior. La rutina, el conteo de prisioneros, las órdenes, la humillación. El hombre que alguna vez desafió montañas ahora es reducido a una sombra, un número más en una guerra que ni siquiera entiende completamente. En las noches el silencio de la celda se llena con los ecos de su pasado, la voz de su esposa, el llanto de un hijo que no conoce y esa carta que sigue leyendo una y otra vez, como si al hacerlo pudiera alterar su destino. Pero el papel no cambia, lo que cambió fue él. Después de varios intentos fallidos, Henrik logra finalmente escapar. No hay heroísmo en su fuga, solo la necesidad. La desesperación se convierte en su única brújula. Cruza campos, aldeas y montañas con el cuerpo al límite, enfrentando el hambre, la fiebre y el miedo constante de ser recapturado. Lo vemos despojado de toda vanidad, sin uniforme, sin prestigio, sin patria. Es en ese punto donde la historia comienza a adquirir una dimensión más espiritual, la del desprendimiento. Henrik, que empezó su viaje aferrado al control, va perdiendo todo lo que creía poseer. La libertad se le revela, paradójicamente, a través de la pérdida. Durante ese trayecto el destino lo cruza nuevamente con Peter, su viejo compañero de expedición con quien compartió prisión y que al escapar tomaron caminos separados. Es un reencuentro cargado de tensión, pero también de humanidad. Ya no existe ese orgullo de dominar montañas, solo cansancio. La guerra los ha vaciado y en ese desierto de emociones resurge algo parecido a la amistad. Ambos deciden continuar juntos hacia el norte, hacia un lugar que parece más mito que realidad, el Tíbet. El camino hacia Lhasa es brutal. Atraviesan montañas cubiertas de hielo, pasos imposibles, aldeas que los rechazan por ser extranjeros. La nieve se mezcla con el barro, el viento con la soledad. Hay momentos en los que parecen estar caminando sobre el fin del mundo,
pero mientras sus cuerpos se arrastran, sus almas comienzan a transformarse. Henrik, acostumbrado a la conquista, se ve obligado a pedir ayuda, a depender de otros. Esa dependencia que antes consideraba una debilidad se convierte en un acto de humildad. Aprender a aceptar ayuda es, para él, una forma nueva de escalar. Tras semanas de travesía, llegan al territorio tibetano, un lugar sagrado que había cerrado sus puertas al mundo exterior. Nadie entra sin permiso, y sin embargo, los monjes los observan con curiosidad, no con hostilidad. Quizá es la forma en que llegan, agotados, sin armas, sin soberbia, lo que hace que el Tíbet los acoja. Por primera vez, Henrik no entra en un lugar como conquistador, sino como extranjero que busca refugio. Esa diferencia marcará el inicio de su redención. El contraste entre Europa y el Tíbet es abismal. Mientras Europa arde en guerras ideológicas, en ansias de poder y dominación, el Tíbet vive en una quietud casi sobrenatural. Sus días están marcados en rezos, por el sonido de las campanas y las banderas de oración que ondean en el viento. No hay fábricas ni soldados, solo monjes, aldeanos y una serenidad que parece venir de otro tiempo. Para Henrik, acostumbrado a la competencia y la prisa, ese mundo es desconcertante. No entiende cómo puede existir un pueblo sin deseo de expansión, sin necesidad de demostrar nada. Pero poco a poco, esa paz empieza a filtrarse en él como la luz que atraviesa un muro roto. Su compañero, más sensible, se adapta antes. Conoce a una mujer tibetana, una sastre de mirada dulce y calma. Ella le enseña palabras, gestos, costumbres. Y Peter, que también cargaba con heridas invisibles, encuentra en ese amor sencillo una nueva forma de pertenecer. Henrik observa todo con una cierta distancia. Le cuesta entender cómo alguien puede ser feliz con tan poco, pero dentro de él, algo comienza a moverse. Quizá por primera vez en su vida empieza a mirar sin juzgar. El Tíbet no solo los acoge físicamente, también los confronta espiritualmente. Allí, cada acción, por pequeña que sea, tiene un significado. No se mata un insecto, no se grita, no se compite. El respeto por la vida y el silencio son las leyes. Henrik, el hombre de la montaña, comienza a comprender que existen cumbres más altas que el Everest, las del alma. En ese punto la película adquiere un ritmo casi contemplativo. Las escenas se llenan de colores cálidos, de paisajes inmensos, de una quietud que contrasta con la violencia de la Europa que dejaron atrás. Es como si Henrik hubiera cruzado un umbral invisible del mundo del ruido al mundo del silencio. Y en ese silencio, el hombre que antes solo hablaba de sí mismo, empieza a escuchar. Escucha a los monjes recitar mantras, a los niños reír, al viento entre las montañas. Escucha la vida. Desde una lectura psicológica, este es el momento de purificación del héroe, el tránsito entre la negación y la aceptación. Henrik ha perdido todo lo que creía necesario para vivir y, sin embargo, por primera vez, siente que está vivo. Ya no lucha contra la naturaleza ni contra el destino. Ahora, lucha por comprender. En ese estado de vulnerabilidad, el Tíbet lo recibe como un paciente al borde de la redención. El conquistador ha llegado al único lugar donde las victorias no importan. Y allí, en medio de templos dorados y oraciones que se elevan como humo, el destino le prepara un encuentro que lo cambiará para siempre. El del Dalai Lama. Un niño de sonrisa pura que lo mirará no con miedo sino con curiosidad. El arrogante alpinista está a punto de encontrarse con su espejo más inesperado: la inocencia. El encuentro entre ambos ocurre casi por accidente, pero el destino, que a veces actúa como un sabio disfrazado de coincidencia, sabía perfectamente lo que hacía. Henrik, el hombre que había escapado de guerras, de cárceles, de su propio hogar, termina frente a un niño que no huye de nada, que acepta la vida tal como es. El contraste no podría ser mayor. El Dalai Lama, aún en su infancia, carga sobre sus hombros el peso espiritual de un pueblo entero. Es un niño rodeado de monjes, templos y rituales, pero también de una curiosidad insaciable por el mundo exterior. Ha oído hablar del mundo occidental, ese lugar donde las máquinas dominan, donde el hombre camina entre luces y guerras, donde todo es posible pero nada parece suficiente. Y cuando conoce a Henrik, ve en él una oportunidad, un puente hacia lo desconocido. Henrik, por su parte, ve en el Dalai Lama algo que jamás había conocido, una paz que no necesita ser conquistada. Lo invita a su palacio y poco a poco, entre charlas y lecciones, nace entre ellos una amistad tan improbable como profunda. El alpinista se convierte en su maestro, enseñándole geografía, astronomía, historia, el funcionamiento del mundo más allá de las montañas. Pero sin darse cuenta, el verdadero aprendizaje lo está recibiendo él. Porque mientras enseña sobre mapas y estrellas, el Dalai Lama le enseña sobre compasión, paciencia y desapego. La película retrata esta relación con una delicadeza inmensa. Cada diálogo entre ellos está impregnado de significado. El Dalai Lama le pregunta con inocencia cosas como: ¿por qué pelean los hombres? ¿Por qué los países necesitan fronteras? Si todos buscan la paz, ¿por qué hacen la guerra? Y Henrik, acostumbrado a tener respuestas para todo,
se queda mudo. Descubre que el conocimiento que había acumulado toda su vida no le sirve para responder las preguntas más simples. En los ojos del niño se refleja la sabiduría que él, en su arrogancia adulta, había perdido. Psicológicamente, este es el momento en que el protagonista empieza su proceso de individuación, ese viaje interior descrito por Jung, donde el hombre se enfrenta a su sombra, reconoce sus errores y encuentra sentido. El Dalai Lama actúa como un espejo espiritual, no lo juzga pero lo desnuda. Le enseña con gestos mínimos que el verdadero poder no está en dominar sino en comprender. Hay una escena profundamente simbólica. El Dalai Lama le pide a Henrik que construya un cine, un lugar donde pueda ver el mundo a través de imágenes. Henrik acepta y comienza la obra. Durante la excavación nota algo extraño. Los obreros se detienen cada que aparece un gusano. No los aplastan, en cambio, los recogen cuidadosamente y los trasladan para no causarles daño. Henrik, impaciente, pregunta por qué tanta preocupación. Uno de los monjes le responde: toda vida es sagrada. Esa frase tan simple lo sacude. Es un golpe silencioso, una lección que no proviene de la ciencia ni de la religión, sino de la conciencia. Por primera vez comprende el significado profundo del respeto a la vida, en todas sus formas. El hombre que alguna vez escalaba montañas para sentirse superior ahora se detiene ante un gusano. La transformación, por supuesto, no ocurre de un día para otro. Henrik sigue siendo orgulloso, a veces irónico o impaciente, pero el Tíbet lo va moldeando con una suavidad implacable. La presencia del Dalai Lama lo desarma, lo obliga a mirarse con honestidad. Lo que antes consideraba debilidad, la sensibilidad, la compasión, la calma, se convierte en fuerza. En una conversación íntima, Henrik le confiesa al Dalai Lama que se siente solo, que su hijo lo odia, que ha cometido demasiados errores. El pequeño lo escucha con atención sin interrumpirlo y luego le dice algo que se queda grabado en su alma. Si lo amas, no te detengas en el dolor. El amor no es un contrato, es un puente. Esa frase dicha por un niño es el clímax emocional de la relación. Henrik comprende que su vida ha estado marcada por la posesión, no por el amor. Ha querido tener, controlar y ganar, pero el amor no se posee, se ofrece. Y en ese instante su ego empieza a morir. Con el tiempo su rol en el Tíbet crece. Se vuelve asesor, traductor, consejero. Aprende el idioma, las costumbres, la espiritualidad. De ser un extranjero pasa a ser parte de la comunidad. Pero su mayor logro no es político, sino espiritual. Ha aprendido a estar en paz sin necesidad de controlar nada. El Dalai Lama se convierte en una especie de hijo simbólico, una figura que canaliza el vacío paternal que dejó en Europa, pero el niño, con su serenidad, le recuerda que no lo necesita como padre, sino como amigo. Tú no eres mi padre, ni yo soy tu hijo, le dice un día con ternura. Pero somos dos almas que se encontraron. Y Henrik sonríe. Por primera vez entiende que el amor no exige pertenencia. El Tíbet se convierte en su refugio, en su redención. Los años que pasa allí son de aprendizaje silencioso. Descubre que la felicidad no es un destino, sino un estado de atención. Que la compasión no se predica, se practica. Que la sabiduría no consiste en saber más, sino en necesitar menos. Cada amanecer sobre las montañas tibetanas parece un recordatorio de que la paz no se conquista, se permite. Y sin embargo, esa calma está a punto de romperse, porque el mundo exterior no tarda en alcanzarlos. La expansión comunista de China amenaza las fronteras del Tíbet. El Dalai Lama, aún joven, debe prepararse para la guerra y para el dolor de ver su pueblo sufrir. Henrik lo ayuda en lo que puede, pero sabe que ninguna fortaleza humana puede detener la violencia del mundo. La sombra de la guerra vuelve a asomar, y esta vez, él observa desde el otro lado, ya no como participante sino como testigo. Pero antes de que la tormenta caiga, Henrik y el Dalai Lama comparten su último diálogo. El niño con tristeza le pregunta: ¿por qué el mundo quiere poseer lo que no necesita? Y Henrik, con la voz quebrada, responde: porque todavía no sabe mirar hacia adentro. Es el resumen de todo su viaje. De la soberbia inicial, de la cárcel, del exilio, del encuentro. El hombre que antes quería dominar el mundo ahora entiende que la mayor conquista es dominarse a sí mismo. Es así como China, bajo el mando de Mao, comienza su expansión territorial. En los salones del palacio, el Dalai Lama consulta a Henrik con frecuencia. Le pide consejos sobre cómo enfrentar una guerra que no puede ganar. Henrik, con una tristeza contenida, le enseña mapas, rutas, posibles defensas. Pero en su interior, sabe que el poder de la compasión no puede detener a los tanques. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Esta vez Henrik no huye. Ya no es el hombre que escapa del compromiso, se queda, acompaña, ayuda. Sabe que no puede cambiar el destino, pero puede estar presente. Y eso en sí mismo ya es redención. La película retrata de manera hermosa ese contraste entre la violencia y la calma. Mientras los ejércitos chinos avanzan, los monjes continúan rezando.
Mientras los fusiles se preparan, los niños siguen jugando en las calles. Es así como el Dalai Lama intenta una última alternativa: el diálogo. Recibe a un representante chino y con apenas 14 años le habla de paz, de respeto y de unidad. Sus palabras sencillas y sabias dejan al emisario sin respuesta, pero el poder raramente escucha la voz de la sabiduría. La invasión es inevitable. Cuando las tropas finalmente cruzan las montañas, el Tíbet no tiene con qué defenderse. Las municiones desaparecen, incendiadas por la traición de un funcionario local que, temeroso, destruye lo poco que tenían. El pueblo no lucha, se rinde. El Dalai Lama acepta la rendición para evitar una masacre, y en esa decisión se revela su verdadera grandeza. Comprende que perder la tierra es doloroso, pero perder la compasión sería imperdonable. El Tíbet cae, pero lo hace con dignidad. Henrik observa todo con una mezcla de impotencia y dolor. Por un instante la historia parece repetirse, un imperio avanza sobre otro, un pueblo es aplastado, la inocencia es profanada. Sin embargo, algo dentro de él ha cambiado. Ya no siente rabia ni venganza, siente tristeza y comprensión. Entiende que la violencia es un siglo que se alimenta de sí mismo y que solo la empatía puede romperlo. En medio del caos, Henrik continúa su labor de cartógrafo. Traza mapas del Tíbet, dibuja sus caminos, sus templos, sus montañas. Es un acto simbólico, preservar lo que está a punto de desaparecer. Cada trazo es una forma de resistencia. Sabe que, si el territorio físico es conquistado, al menos su memoria debe permanecer intacta. Es su manera de honrar al pueblo que lo salvó del vacío. Cuando finalmente llega la noticia de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado, Henrik se enfrenta a una decisión: quedarse en el Tíbet o regresar a un hogar que ya no existe. El Dalai Lama, con la madurez que supera su edad, lo anima a volver. Le dice que el amor verdadero no se demuestra quedándose, sino recordando. Le entrega un regalo, una pequeña cajita musical, la misma que años atrás lo había fascinado cuando se la llevaron los occidentales. Esa cajita se convierte en un símbolo de vínculo, una melodía que no pertenece ni a Oriente ni a Occidente, sino al alma humana. Dásela a tu hijo, le dice el Dalai Lama, que recuerde que la paz existe, aunque el mundo la olvide. Es así como Henrik parte del Tíbet con el corazón dividido. Atrás deja a su amigo Peter, que ha formado una familia y ha encontrado su lugar. Atrás deja las montañas, los rezos, el silencio que lo curó. Pero dentro de él lleva algo más valioso: la certeza de que ya no necesita conquistar nada. Cuando vuelve a Europa, todo ha cambiado. Alemania está en ruinas, su pasado nazi es una mancha que lo seguirá siempre. Va a visitar a su exesposa, ahora casada con su viejo amigo. La escena es profundamente humana. No hay gritos, ni rencor, ni dramatismo, solo una tristeza serena. Ella lo recibe con respeto, sabe que frente a ella ya no está el hombre que se fue, sino otro completamente distinto. Henrik pide ver a su hijo. El niño de mirada dura lo rechaza. No lo reconoce, no quiere verlo. Lleva otro apellido, otro padre, otro relato sobre su origen. Henrik no discute, no intenta convencerlo. Solo entra al cuarto en silencio y deja sobre él una caja musical. Una herencia invisible, un pedazo de su viaje. El niño lo abre, la melodía tibetana comienza a sonar, delicada, casi sagrada. En su rostro algo cambia. No sabe quién se la dio, pero siente que en esa música hay algo verdadero. La cámara se aleja. El hombre se marcha y la pantalla se funde en negro. En la última escena vemos al padre y al hijo escalando juntos una montaña años después. Sin palabras, sin explicaciones, solo dos siluetas ascendiendo hacia el cielo. El círculo se cierra. La montaña que en el inicio representaba la soberbia ahora simboliza el reencuentro. Ya no se escala para conquistar, sino para compartir. Y en ese gesto silencioso, Henrik encuentra finalmente lo que buscó toda su vida: el perdón. El epílogo real fuera del cine termina de darle peso al mensaje. Henrik existió y murió en 2006 a los 93 años en Austria. Vivió una vida tranquila, alejada del ruido, dedicada al montañismo, a la escritura y a la enseñanza. Y aunque su historia no fue perfecta, porque ningún proceso de redención lo es, dejó atrás de sí un testimonio profundamente humano: que el pasado puede doler, pero no condenar; que el error puede ser maestro si uno decide escucharlo. En una entrevista años antes de morir confesó algo que resume toda su evolución: si hay algo de lo que me arrepiento es de haber pertenecido a ese movimiento. Creí que me abriría caminos, pero solo me cerró el alma. Las montañas me enseñaron más que cualquier ideología. Esta frase lo desnuda completamente. Muestra la diferencia entre el joven ambicioso que buscaba cimas y el anciano sabio que entendió que la única montaña digna de escalar era la del propio espíritu.